Ya, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunos aspectos de la epidemiología, fisiopatología, el estudio REPRIV, que ya lo había nombrado, algo del riesgo cardiovascular y las terapias que siempre se va investigando, algunas cosas de hipertensión y las conclusiones. Yo también prefiero la pantalla grande. Bueno, todos sabemos que el riesgo cardiovascular está establecido y ya tiene su lugar en las guías de cardiología internacionales hace años, ¿cierto? Y además, nuestros pacientes no solo tienen VIH, ¿ya? También son hipertensos, también son diabéticos, también son obesos y algunos son sedentarios, otros no, ¿ya? Entonces, eso hace más complejo el escenario. Para el año 2030, algunos estudios dicen que el 70% aproximadamente de las personas con VIH serán mayores de 50 años. Entonces, en el fondo, nuestra población va envejeciendo y, por tanto, también va cursando con patologías propias de la edad, ¿ya? Por otra parte, este riesgo cardiovascular se ha ido observando que es mayor que la población en general, por eso estamos hablando de esto. Entonces debemos tener algunos conceptos básicos de riesgo cardiovascular, ya, de prevención, y no solo es el corazón, ¿cierto? También tenemos TIAs, accidentes vasculares, enfermedades oclusivas crónicas y otras, ¿ya? Se estima que los pacientes con VIH, cuando cursan con un evento cardiovascular, lo hacen 10 años antes que una persona que no tiene VIH, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito la epidemiología. En general, cuando se introdujo, después del estudio START, ¿ya? Se ha visto que el riesgo cardiovascular ha ido bajando, ¿ya? Y esta inflamación crónica que teníamos a estos pacientes que estaban sin terapia antirretroviral en los años 90, fue bajando, y eso se los voy a mostrar en un par de estudios muy bonitos, ¿ya? Los estudios de cohorte nos han ido ayudando a ver esto. Este es uno de los estudios, ya es un estudio multicohorte grande, el estudio TAD Respond, y tiene más de 55.000 pacientes seguidos por más de 6 años, ¿ya? Y estos son pacientes como los nuestros o peores, ¿ya? Entonces, bueno, en general era una población que tenía bastante tasa de hepatitis C, menos de hepatitis B, el 6% era diabético, y si nos vamos a la obesidad con índices mayores de 30, alrededor del 10%. Fumadores, una gran mayoría, ¿cierto? Alrededor de, si mal no recuerdo, era como el 30%. ¿Y qué se vio en esta cohorte? Ellos evaluaron el riesgo cardiovascular por décadas, ¿ya? Entonces, en el centro vemos entre el año 99 y el 2009. Y a la derecha vemos entre el 2010 y el 2020. Esto es similar a lo que se vio en el estudio START, entonces vemos que el riesgo de muerte de cualquier causa fue bajando con los años, porque obviamente tratamos a todos los pacientes, ¿ya? Pero también disminuyó el riesgo cardiovascular, ¿ya? En el medio de las tablas, en el segundo, está 334 con un riesgo relativo 1.5 veces más, y bajó a 179, siendo 1.1 riesgo, 1.1 más veces de riesgo cardiovascular. Esto también se ve en colores. La tasa baja, pero no desaparece, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el riesgo cardiovascular va a seguir ahí porque además la población es obesa, es diabética, etcétera. En el color verde está el riesgo cardiovascular. Entonces, si se fijan, están los años y vamos avanzando, pero se mantiene ahí el renglón de riesgo cardiovascular.
Este es otro metaanálisis que evaluó el riesgo cardiovascular y estableció en 2.1 el riesgo cardiovascular, ¿ya? El riesgo cardiovascular, además, es mayor en poblaciones más vulnerables, ¿ya? Por ejemplo, en África, que tiene una alta tasa de VIH, también tienen una alta tasa de riesgo cardiovascular. Entonces, en esta población más vulnerable es donde más riesgo cardiovascular vemos, ¿ya? Por ejemplo, en África tienen altas tasas de VIH y a su vez, lamentablemente, altas tasas de riesgo cardiovascular. También se van entrelazando todo esto. Y como hemos hablado en las charlas previas, todo parte con la inflamación crónica, ¿ya? Tenemos esta depresión de los linfocitos que tenemos en el sistema digestivo, que se mantiene en el tiempo, que no se recupera, ¿ya? Por otra parte, sabemos ya que también el citomegalovirus tiene un rol en reactivación y en inflamación crónica, ya a veces estos pacientes que no tienen una supresión 100%, que hacen pequeños blips, puede haber reactivación de citomegalo. Por otra parte, esto a su vez genera esta inflamación crónica, aumenta los niveles de LDL, tenemos este paciente con dislipidemia, tenemos este estado protrombótico, el puntero no, ya. Tenemos este endotelio disfuncional, ¿ya? Y a su vez, en estos mismos puntos es donde tenemos que trabajar y centrarnos, ¿ya? Tratando obviamente de disminuir cada uno de ellos. Esta diapo mezcla un poco todo, ya es el resumen de todo. Esta diapo mezcla un poco todo y es un poco futurista, ¿ya? También ve el pasado y la historia, yo creo que la tenemos que tener presente. Entonces, bueno, algunos de los pacientes que nosotros tenemos son de esta época, ¿ya? Donde incluso no habían terapia o las terapias que habían eran más tóxicas, ¿ya? Algunos tuvieron años de inflamación crónica sin terapia, ¿ya? Y hoy en día hacen infarto, ¿cierto? Los más viejitos de nosotros, los que eran noventeros, lamentablemente en esta época ya se nos están infartando, ¿ya? Entonces, esta época fue más dura, teníamos terapias que a su vez causaban mucha dislipidemia, mucha lipodistrofia, incluso yo me acuerdo de un paciente que con AZT hizo un infarto por demanda por la anemia, entonces era tremendo, ¿cierto? Ya, ahora tenemos este escenario ya con las nuevas drogas, ya la mayoría en el mundo está con inhibidores de integrasa, ya, y está con una buena supresión, ¿cierto? Pero aún en el fondo sigue la inflamación crónica, ¿ya? A futuro, en el fondo, vamos a tener este otro escenario donde vamos a tener pacientes con biterapias, con terapias con menos toxicidad, algunos pacientes con terapia inyectable, que tengan mejor incluso supresión virológica. Y esto bajaría la inflamación crónica también, ¿ya? Y todos sabemos que hay estrategias en estudio de cura, ya que también se va a hablar en el curso, que también podrían ayudarnos a disminuir la inflamación crónica. Esta diapo es extensa solo para que vean que en realidad lo que yo voy a hablar es nada, ¿ya? Hay muchas patologías cardiovasculares que podemos ver, algunas ya no las vemos afortunadamente, que eran más asociadas a atapasia, pero en el fondo es para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, tenemos a nuestras amigas las estatinas, ¿ya?
Las estatinas tienen un rol ya importante. Ay, perdón. Las estatinas tienen un rol importante en controlar la inflamación crónica. Ya tienen un efecto antiinflamatorio, antitrombótico, inmunomodulador, ya estabilizan incluso las placas de ateroma, entonces reducen el estrés oxidativo, entonces es una herramienta que sí tenemos disponible. ¿Ya? Entonces surge este estudio, que es el estudio REPRIV, ya que fue elaborado con pitavastatina, ¿ya? Y ellos evaluaron en el tiempo cualquier evento cardiovascular mayor, muerte cardiovascular, infarto, TIA, enfermedad arterial oclusiva o revascularizaciones, ¿ya? Y lo interesante de este estudio es que lo hizo en pacientes que evaluaban el riesgo cardiovascular y tenían un riesgo cardiovascular bajo, ¿ya? Entonces, en el fondo tenían un riesgo, si le hacían la escala de Framingham, el riesgo era menor a 19% a 10 años, ¿ya? Entonces, a todos les daban estatina, pivastatina. Entonces, vieron los pacientes, eran pacientes más o menos similares en ambos grupos, ¿ya? Con buen control virológico, con buenos recuentos de CD4, están los C4 nadir y sus cargas virales en su mayoría indetectables, que es lo que vemos hoy en día. Y acá vemos en el fondo los eventos cardiovasculares mayores, ya que se vieron disminuidos en todos los pacientes. Lo único que no tuvo efecto fue en la enfermedad arterial oclusiva crónica. Ahora, igual cuando yo vi este estudio dije, ¿por qué lo hicieron con pitavastatina que no está en todo el mundo? Me dio mucha rabia, ¿ya? Pero revisé y en realidad da lo mismo que sea la pitavastatina, ¿ya? Porque en realidad ni siquiera es una estatina tan potente. Atorvastatina y rosuvastatina son más potentes, son más baratas y son más costo efectivas, ¿ya? Así que ya se me pasó esa rabia y quiero más aún a la atorvastatina ahora, ¿ya? Pese a sus efectos adversos. Las guías internacionales, la guía ITSAN recomendó pitavastatina una vez al día o atorvastatina de 20 miligramos una vez al día o rosuvastatina, ¿ya? Para este grupo que tiene un riesgo cardiovascular bajo de 5 a menos de 20%, ¿ya? En los menores de 40 años lo recomienda solo si en el fondo hay algún factor o alguna dislipidemia de base. ¿Ya? También les puse esta diapo porque en realidad a veces 20 miligramos no es suficiente para nuestros pacientes, ¿ya? Y tenemos que usar dosis más altas, ¿ya? Entonces en ocasiones dejamos 20 miligramos y nos llegan los triglicéridos igual malos. Y ahí podemos usar dosis más altas de 40-80 o rosuvastatina de 20-40, ¿ya? Eso. También me llamó mucho la atención leyendo y revisando, porque tampoco soy cardióloga, ¿ya? Y encontré esto que me llamó mucho la atención, ¿ya? El PCSK9 y el Leqvio, ya son nuevos fármacos que se están trabajando, que tienen un fuerte poder hipolipemiante, que son inyectables, ¿ya? Así como nuestras terapias. En este caso, se investigaron en el fondo para los pacientes que tienen dislipidemias familiares, ¿ya? Y en ese grupo parece andar súper bien, ¿ya? No hay estudios con pacientes VIH, ¿ya? Y así como nuestro cabo Rilpi, este se inyecta inicialmente a los 3 meses y después es cada 6 meses. El costo aún es alto, ya está aprobado por la FDA
y por lo que miré era como $6.500 anuales. Ya, respecto a las terapias antirretrovirales y VIH, bueno, de vez en cuando aparecen estudios que evalúan si hay o no riesgo cardiovascular asociado a VIH. Este estudio lo hicieron en el fondo, un estudio multicéntrico, también de la Corte Respond, ¿ya? En que juntaron 17 cortes de Europa y Australia, ¿ya? Y evaluaron el riesgo cardiovascular asociado a los inhibidores de integrasa. Y sugería en este estudio que podría haber un riesgo de enfermedad cardiovascular en los primeros 6 meses. Ahora, en esos años, en el fondo, los pacientes que hacían switch probablemente a terapias con inhibidores de integrasa eran pacientes que tenían más dislipidemia, que tenían más riesgo cardiovascular. Entonces, este fue uno de los estudios, ¿ya? Esto es lo mismo. Y después salió este otro estudio, ¿ya? Que en el fondo fue a revisar si esto era comprobable, lo evaluaron, y en este estudio en el fondo no se asoció los inhibidores de integrasa a más eventos cardiovasculares, ¿ya? Lo mismo ha ocurrido, esta es en el fondo la gráfica, ¿ya? Y al ajustar variables de dislipidemia, etcétera, no se vio aumento del riesgo cardiovascular con los inhibidores de integrasa. En este otro estudio, en abacavir, en el fondo, sabemos ya que hay 2 estudios previos, uno que dijo que sí había riesgo cardiovascular, otro que no había riesgo cardiovascular, y salió este otro estudio el año 2023 que dijo que el uso reciente de abacavir podría ser un aumento de riesgo cardiovascular, ¿ya? Respecto a hipertensión y VIH, este es otro problemón de nuestros pacientes, ¿ya? A nivel de pacientes sin VIH, esto ya es un problema, ¿cierto? En la población, la prevalencia de hipertensión entre los 25 y los 64 años fue de un 44%, y en mayores de 65 años fue de un 74%. Yo la verdad es que quedé impresionada. Ahora, si esto lo analizamos en VIH, es aún mayor, ¿ya? Los hombres en general, en este estudio, mayores, los hombres tenían 2,3 veces más probabilidad de tener hipertensión que las mujeres, ¿ya? Y la prevalencia de hipertensión fue de casi un 70%, ¿ya? Recordar que las cifras de control de la presión han ido aumentando en las guías, ya están cada vez más estrictas, ¿ya? Y en este estudio se usó ese criterio de 130,80. Recordar que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, es una de las cosas que deberíamos tratar de mantener en buen control a nuestros pacientes, ya hacerle sus electros, sus ecos, mandarlo al cardiólogo. En el fondo, el otro problema que nosotros tenemos con los pacientes es que les dejamos las terapias y no se las toman, ¿ya? Así como hoy en día nosotros quisiéramos tener niveles plasmáticos de las drogas de nosotros en orina o qué sé yo, también hay algunos trabajos en que miden drogas de los hipotensores en orina, ¿ya? Y las adherencias no son tan buenas a las terapias para la hipertensión. Entonces eso es algo que también hay que manejar, ¿ya? Recordar que la hipertensión por sí sola es un factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y esto se ve incrementado en nuestros pacientes. Doctora, 2 minutos. Como les decía, las guías internacionales cada vez nos sugieren que tengamos un mayor control de la presión en general. No hay guías específicas para tratar a los pacientes con VIH con ciertos hipotensores, ¿ya? Usamos lo que se usa en cualquier paciente hipertenso, pero en el fondo las guías nos sugieren tratar de no llegar a estas metas y buscar estos objetivos más ideales con presiones sistólicas de 100 a 129, ¿ya?
Otra cosa importante en nuestros pacientes que se relaciona con la hipertensión, con la inflamación, es la presencia de albuminuria, ¿ya? En los pacientes con VIH, la presencia de albuminuria es 4 veces mayor que en la población general y es algo que quizás también tenemos que estar mirando y vigilando y quizás evaluándolo con el nefrólogo. Esta diapo se repite, ¿ya? Pero ya todos sabemos en el fondo que el TAF y los inhibidores de integrasa sí tienen un aumento mayor de peso, que también es algo que tenemos que vigilar, ¿ya? Entonces, en el fondo, en resumen, ¿ya? Tenemos un paciente que tiene un riesgo cardiovascular, que está ya estudiado, demostrado, que tenemos que tratar de, en el fondo, de educar, de buscar que tenga vida saludable, ¿cierto? De que se tome sus hipolipomiantes cuando tenga más de 40 o si tiene ya una dislipidemia siendo joven, ¿ya? Que tenga una dieta saludable, que ojalá no fume, ¿ya? Que haga ejercicio, que coma bien, etcétera. También el paciente tiene que entender un poco que él es el beneficiado, que ideal si es que va a la nutrióloga o a la nutricionista que adhiera y le haga caso. Yo en realidad antes de mandarlo le digo, ¿tú quieres ir a la nutrióloga? ¿Quieres ir a la...? Porque si no, no hacen caso, ¿cierto? Y nadie va a perder tiempo. Pero la idea es tratar de educar, ya darnos el tiempo.